¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a Tertulia de Sabios, agradeciendo también, bueno, pues el seguimiento que está teniendo este programa, en el que bien saben que lo único que queremos hacer es recompensar de una forma, bueno, pues muy humilde el trabajo que las gentes del pueblo han realizado por España, que muchas veces las personas mayores se convierten en mayores y la sociedad les olvida. Y fíjense que ellos son los expertos en pasar las canutas y en salir adelante y llegar a estos tiempos. No todo el mundo va a poder llegar a ser una persona mayor. No todo el mundo va a poder conseguirlo. Por lo tanto, ellos son unos héroes absolutos, tanto desde el punto de vista de la salud y la suerte, pero también desde el esfuerzo, porque en su mundo original no había ni teléfono, ni electricidad, ni había prácticamente nada. Por eso queremos devolverles parte de ese trabajo aquí en este programa. Hoy estamos en Magad de Arriba, queremos agradecer a su ayuntamiento la cortesía de organizar esta tertulia de sabios. Estamos precisamente en la Casa del Pueblo, en una localidad que nos comentaban desde el consistorio, tiene su festividad el 29 de junio, San Pedro, que es además el titular de la iglesia, que por cierto nos comentaban que es muy visitable. San Pedro y San Pablo celebran ese día. Un entorno, por si no han venido a Magad de Arriba, si se lo han perdido y han ido a Cacabello y no han parado en Magad, bueno, pues que sepa que tiene unos paisajes maravillosos, de castaños, de pinos, también, como no, de viñas, de los grandes vinos de esta zona. Y también altos, donde se pueden ver unas vistas maravillosas de la comarca del Bierzo. Hoy estamos con tres personas de este término municipal y de esta localidad. Por un lado, queremos saludar a María Rodríguez Alfonso. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a un caballero de una gran historia, ya lo escucharán, a don José Cubelos Franco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a doña María Asunción Salví Santín. Gracias también. Comenzamos con María Rodríguez Alfonso, que ella nació en Los Ancares, en Tejedo de Ancares, aunque llevas 52 años en el municipio de Arganza. Cuando eras pequeña, por asociar también el Bierzo, en tu pueblo de pequeña hay que comentarle a la gente que no valora lo que tiene, que a lo mejor nos ve desde el sofá. No había casi luz, ni agua corriente, ni baño, ni lavadora. Luz había, todavía lo soñé ayer o antes de ayer, había la luz que producía el mismo río de allí. Cuando la había, y cuando no, pues unos urces que se llamaban, sí, sí. Así. ¿Y cómo os calentabais en casa? Nosotros, lumbre de suelo. De suelo. Aquello era en el suelo, el fuego era en el suelo. Madera. Madera, mucho. Madera, sí. Había voz para dar y tomar. Así que siendo muy niña, ¿llevabas madera para casa también? Sí, por desgracia tuve que trabajar mucho, así tengo los huesos, porque mi madre murió muy jovencita y me quedé con los dos hermanos y con mi padre. Mi madre murió de 32 años. Vale. Entonces, pues, murió un Lillo ya, pero sí. Nada, recién llegado Solillo. ¿Y el colegio poca cosa pudiste ir? Yo al colegio, pues fui muy poco, fui con una maestra y era peor que yo. y como decía ¿Qué pasaba? ¿No te gustaban cómo las clases? Era peor. Y entonces fui con una tía y gracias a Dios, lo único que, ya digo, va a llegar el día que no sé firmar, pero es por eso, porque como ahora casi no se firma, pero yo de cuentas y eso aprendí mucho. Fui con una tía todo el invierno, iba en vez de dormir en mi casa, dormía en casa de ella. Y bueno, mi tía me aprendió, y a coser. También. ¿Y las calles de barro todas? Sí, las calles estaban todas de barro. Hoy está todo casi mejor, casi igual. Bueno, en Arganza ahora están bien, que antes había unos hoyos que, bueno, ahora están bien, por lo menos la mía. Muy bien. Enseguida te pregunto más, María. Vamos ahora con don José Cubelos Franco, alias Pepe, le conocen como Pepe. Él nació aquí, en Magad de Arriba, en el año 48, en una familia con 7 hermanos. Él era el pequeñito de los 7 hermanos. Y él sí pudo ir al colegio hasta los 14 años, pero del colegio lo que más le gustaba, me decías, que era jugar. Jugar, sí. Yo el comer me gustaba, lo que pasa que estaba muy atado. Mi padre me traía muy recto. ¿Y por qué te tenía atado? ¿Algo harías? Decían que era un poco travieso, pero bueno, yo no me lo creía. ¿Y qué travesura te acuerdas que hiciste? Uy, muchas, pero no lo voy a contar aquí en público. ¿Alguna que se pueda contar? Aquí eran tan gordas como las que se hacen hoy en día, ¿eh? Eran bastante buenas, sí. Alguna, en cierta ocasión, pues los niños nos juntábamos y nos arrimábamos a los que eran un poco mayores. Y bueno, cierto día que era la fiesta de Santo Tirso, y dijo uno, vamos, ya era tarde de la verbena y tal,
vamos a ir a... Mañana tengo que matar el cerdo, no vamos a acostarnos. Nos tiramos por ahí, por cualquier lado, y era cerca de este sitio. Y mañana matamos el cerdo. Bueno, pues allá tempranito, pues empezaron ya, uno por su cuenta fue a sacar el cerdo y bajaba por un caminucho que había. Venga, baja el padre del señor este, que creo que es bastante conocido por aquí. Vamos, nos amenaza, todos empezamos a correr, pero era una cosa en serio, porque si tardan un poquito más, pues igual matábamos el cerdo o hubiese pasado cualquier cosa, pero de esas se hacían muchas, si no... O sea, que tu padre te tenía bien atado. Me ataba, sí, pero cuando escapaba yo también las hacía. Pero fíjate, te tenía atado y de cuerdas y de ataduras fue tu vida, porque a los 14 se buscó la vida para que pudiese ser sastre. ¿Cómo fue? Sí, fue eso. Yo no me gustaba mucho tampoco eso, pero aquí en Magaz era un pueblo de sastres y modistas, que aquí había mucho sastre entonces. En Ponferrada todavía los hay, que bien, un primo mío y tal, bueno, bastante sastre. ¿Y cómo fue el primer día? ¿Fuiste con un maestro o cómo fue? El primer día fui con otro sastre que tenía su tienda y entonces fui allí, tenía un taller de chicas y había otro chico también de aprendiz y estuvimos allí, yo estuve hasta los 17 años. Luego pues me fui a León y se me antojó ir a la mili voluntario. Y fui a la mili voluntario, bueno, firmé por 2 años y a los 20 ya me echaron para casa. ¿Y qué tal eran los trajes en el ejército? ¿Tenían calidad o no? Pues muy bien, porque yo era el dueño y señor de la sastrería que había entonces. Y entonces a mí me hacían la pelota pues mi capitán, mi comandante, los sargentos, qué bueno. Cosas que no podían hacer, pero ellos me lo mandaban y yo gustoso se lo hacía porque entonces así pues yo ya tenía mano para pedir. Sí. Y después volviste y seguiste desastre por aquí. Después volví y estuve en León un poco tiempo y fui a Barcelona. Porque estaba allí tu novia. Mi novia estaba en Bilbao, pero ya nos pusimos de acuerdo. Para quedar en Barcelona. Para quedar en Barcelona porque ella la escuela era interina. Y entonces pues yo me fui para allí, busqué trabajo y cuando ya estábamos un poquito asentados pues ya nos casamos. Vinimos a Cacabelos a casarnos. Pero allí en Barcelona aún trabajaste con el hilo. Bastante tiempo, sí, bastante tiempo y bien. Y yo si no es por mi mujer, porque mi mujer pues se veía venir lo que hoy hay y entonces pues ella quería venirse para aquí, para que nos fuimos para Madrid. Nos fuimos para Madrid. Y allí estuvimos, porque para venir para aquí teníamos una hija y ya pensábamos en ella y dijimos, es que si vamos para allí tenemos que volver a mandarla a la universidad, a otro lado. Claro, sí. Y entonces ella concursó para allí y yo estuve trabajando también. Lo que pasa que allí me dediqué a hacer trajes para señora, pero en mi casa, clandestino. Eso también me gustó. Bueno, pues mira, ¿por qué no? Claro, eran aquellos tiempos. Bueno, no eran tantos tiempos. Yo, en un pueblo que se llama Torrelodones. Torrelodones, sí. Pues es un buen pueblo. O sea, había un hombre de Magaz haciendo vestidos para mujeres. Ahí, eras tú. Era yo, ahí hacía trajes más que vestidos, porque los trajes los cobraba mejor y se me daba mejor. Pues muy bien. Porque hacerlos yo los cortaba y tal, pues entonces ahí pasé bien. Bueno, pues enseguida te seguimos preguntando, don José. Vamos ahora con María Asunción Salví Santín. Nació en el 56, dice ella que en el mejor pueblo del mundo, en San Juan de la Mata. Gracias por estar con nosotros. Vale. ¿Cómo era cuando eras pequeñita, San Juan de la Mata? Bueno, pues mira, éramos tantos niños que ya ves cómo andábamos por ahí. ¿Y a qué jugabais las niñas? Pues a la, ¿cómo se dice? Al manro, a la comba. ¿Y qué es el manro? Pues el manro era una cosa que se echaba así y saltabas a la comba. Bueno, muchos juegos de esos. Sí. Y bueno, pero había muchos niños y niñas en San Juan que ¿Y había qué tal muchos en el profes. cole? Bien, bueno, ¿Qué yo te íbamos gustaba? poco. Sí, me gustaba, pero íbamos poco, porque había que ir a trabajar, que nada más que había un jornal, había que ir. Yo soy la cuarta de 8. Había que ir con el ganado. Con el ganado, tenía mi padre ganado y bueno, muy trabajadores, mi padre era un poco rezo. ¿Y tuviste algún susto con el ganado? Bueno, no, yo era muy tremenda porque un día me cogió una cabra, me tiró con la cuerda, me corté, bueno, muy traviesa era. También traviesa, ¿no? Sí. Pero bueno, en buen sentido. Bueno, pero de repente, siendo una chavala con 16 años y pico, marchaste para el centro de Europa. Sí, porque había ido la mayor, nos llevamos poco tiempo. ¿A Suiza? Sí.
La mayor tiene ahora 73, somos 8 hermanos y nos llevamos año y medio, 2 años. O sea, tú marchaste de San Juan y de repente te encuentras en Suiza. ¿Qué cambio fue aquel? Hoy, Parecía Marte aquello. porque yo andaba por aquí trabajando y bueno, pues ganabas poco, ya había sacado yo aquí el carnet, tenía un Mini, tenía, bueno... Ah, tenías un Mini. Un Mini, sí. Casi nada, ¿eh? Muy chulo, Sí, sí. además. ¿Y cuál fue el principal cambio en Suiza? Pues el habla. Aparte del habla, me refiero, ¿había más las calles, había aparatos electrónicos, había poca cosa o qué? Bueno, no, allí yo me adapté bastante bien, pero porque yo era muy nerviosa y bueno, ya estaba otra hermana mía allí también, en la carnicería. Entonces, bueno, yo ya fui para allí, estuve, bueno, pues encajé bien, pero es muy difícil el habla, que era el alemán. Sí, sí, y yo me defiendo bastante bien el alemán, el italiano. Sí, sí. Y vas a Suiza y aún voy, sí. Y echas un novio que era del Bierzo. Sí, pero eso después. Pero que no lo conociste aquí. No, allí. Anda, que vaya cosa, ¿eh? Y era de aquí, de Ponferrada mismo también. Lo tuviste es de que ir la a conocer. Cabrera Alta. Tuviste que ir a conocerlo a Suiza. A Suiza. A las montañas. A las montañas, como Heidi. Y nada, bien, pero bueno, yo allí viví bastante bien, también tenía un BMW allí. Ah, fíjate. Yo allí trabajaba, pero me divertía también. Bueno, pues claro. Porque nos gustaba, bueno, el baile, bueno. Sí. Éramos socios del Centro Gallego de Berna, que hay 40 kilómetros, íbamos a bailar allí, y bueno. Y así teníamos... ¿Y venías a España mucho? Sí, todos los años veníamos, sí, todos los años, porque teníamos aquí a los padres. Claro, sí. Entonces siempre les estábamos ayudando, porque bueno, la mayor fue la que fue preocupándose de todos, y nos fuimos yendo todos para allá, porque se ganaba bastante bien allí. Bueno, con la democracia ya volviste para España. Y volví para España porque yo no quería, pero bueno, el marido, que no le gustaba mucho aquello, y bueno, ya vine con los niños, sí o sí. Sí. Y entonces el niño venía con 8, la niña con 6, y bueno, empezar aquí otra vez la vida, pero yo lo sentí mucho, que si es hoy, viene solo. Bueno, pero ni tan mal, aquí estamos contándola. Estamos, sí, pero que no muy diferente. Era diferente, ¿no? Sí. María, de pequeña había que, con el problema que tuviste en casa, con tu madre fallecida, los 2 hermanos y el padre, trabajaste mucho en la agricultura, ¿verdad? Sí, trabajé mucho recogiendo, en la agricultura. apañando manzanas de todo. Y cuando estuvimos en Lillo, mi padre estaba en la mina. Entonces, pues tenía 4 posaderos, que se decía de aquella, y los atendía, y mi padre iba y mis 2 hermanos. Era lo que dice el señor, más traviesos. Ellos que podían ir a clase, sobre todo el pequeño. El pequeño tela, ¿no? Sí. La madre que lo calzó. Se metía en el medio de los del colegio, cuando salían. Y lo llevaron para un reformatorio. Nada, que lo llevaron y lo trajimos. Bueno, pero, cosas de chavales. Pero, porque no quería ir al colegio. ¿Y te casaste joven? Sí, me casé a los 20 años justos. Pues hiciste buen partido, que tuviste 8 hijos. Sí, tuve como decía esta María la tocaya, cada año y medio 1. Y después se acabó. Decía, es que no hice nada. Nada, ni me capé ni nada. Se ha acabado y se ha acabado. Pues y ahora el tienes más 15 pequeño, nietos, casi montas un pueblo. Y el más pequeño tiene 52 años, que 52 está enfermo, años. Pobre, pero bueno. Digo que tienes 15 nietos, que ya te da para montar un pueblo. Sí, ya tengo 15, ya tengo una bisnieta. Ya tienes una bisnieta. Sí, de 1 mes. Oye, ¿al extranjero no marchaste? No. Y no se contaba mucho de que se ganaba más. Bueno, tenía una amistad con un chico que quiso llevarme para Francia, pero con mi padre y mis hermanos no podía. Digo, no. Sí. Entonces nunca... En Arganza porque llevas... después mi hermano marchó para Barcelona. Y mis tíos y todos, estaban todos en Barcelona. Era medio Barcelona del pueblo donde yo nací. 52 años llevas en Arganza. Sí. ¿Y por qué en Arganza? Pues si le digo la verdad, yo cuando vine no me gustaba. Cuando fui para Arganza no me gustaba. Yo ahora llevo 52 años. Ahora lo quieres. Sí. Son las calles y de la tu gente clase, me claro. llevo, gracias a Dios, divinamente, y todos son, bueno, muy bien. Bueno, Y todavía hoy, cuando fue Javi a decirme, digo, sí, yo veo mucho esto. Cuando puedo, cuando mi hijo cuando no está mi hijo, pues yo entonces veo de otros pueblos, esto. Bueno, pues muy bien. Y yo a usted lo hace por la tira, que lo conozco. Mami, con 81 años que voy a hacer, pues ya me contará. 81 años, claro. Bueno, vamos a preguntarle a don José, que estuvieron en Barcelona más de una década allí, y después marchó para Madrid.
Y decíais que no queríais volver porque si teníais que mandar a la hija a estudiar fuera, pues era un claro, era un engorro, ¿no? problema, sí, es verdad. Pero tu hija también hiciste un buen trabajo, ¿eh? Farmacéutica y profesora. Pues sí, me siento orgulloso de eso, me siento. Y bueno, pues ahí está. Dando clases en la Universidad Autónoma de Madrid, oye. Sí, allí está y trabaja mucho. Le hiciste algunos trajes a ella también, seguramente. Pues sí, se los hice, pero no los quería. Porque entonces ya se llevaban las marcas muchísimo y todas las niñas iban con sus marcas. Y yo pues... Pero en la primera comunión seguro que lleva uno tuyo. Pues sí. Fíjate. Ya no lo recordaba. La primera comunión la hizo en Cacabelos. Fíjate. Y con un traje... ¿Y cómo era ese traje? Con un vestido, pues muy sencillito del todo. Tirado desde arriba, con unas puntillitas aquí en el hombro. ¿Y qué color? Blanquito. Blanquito, muy bien. Y nada más. Y bien, iba muy guapa. Y le hice muchos trabajos y le hice un chaquetón y ella iba de Torrelodones a Madrid al colegio. A un colegio, bueno, de monjas, porque mi mujer esto lo llevaba ella mejor, sabe llevarlo mejor, y quiso llevarla allí y yo la apoyé en eso. Muy bien. Y entonces fue así, y la directora del colegio, o la jefa, no sé, que tenía un cargo, y le dice, ¿pero quién te hizo este chaquetón? Pues mi papá. Y bueno, después charlando, pues hizo lo posible para contactar conmigo, y tuve a ella y a una hermana que era importantísima también, la hermana de clientas. ¿Has ido vistiendo a la gente mientras que estuve? Sí, es verdad. Hombre, también algún churro también hice, ¿eh? Bueno, claro. Porque alguna cosa tienes que hacer. Pero bueno, yo me esmeraba lo que podía porque... Bueno, pues muy bien. Esa profesión pues es casi como cuando haces un traje, pues es una obra y la miras y ves fallos todos, aunque lo comparas después con otra y lo que decíamos antes. Sí, sí. Ves la diferencia. La diferencia, ¿no? Bueno. María Asunción, en Suiza conociste al marido, tuviste 2 hijos, nacidos los 2 en Suiza, que también vinieron para aquí, siendo muy niños. Sí, la niña con 6 hacía justo los 6 en noviembre, que es del 81, y Iván es del 83, y venía con 8 años, y bueno, vinimos por él porque no le gustaba aquello, y bueno, pues... Y así es la vida. ¿Y cómo es que una chica moderna de San Juan de la Mata, digo moderna porque estaba en Suiza con su BMW, se metió a una discoteca? Ya. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue el marido. Mientras yo fue el estaba en marido. el Balcar, sí, puso él la sala de fiestas, bueno, puso muchos negocios así. Él es muy emprendedor también. Y bueno, él es de aquí, ya te digo que su padre es de Santa Lavilla. Santa Lavilla. Y la madre de Ferradillo. De Ferradillo, Así bueno. que fíjate, y estudió en Camponaraya. Bueno. Y luego ya, bueno, viven ahí en Fuentes Nuevas y bueno, pues su papá aún vive, que tiene 93 años. Bueno, pues El mira, padre de los y míos ya no. que Dios le guarde con salud, Y lógicamente. sí, bueno, y él es algo más joven que yo, pero bueno, él es muy emprendedor y bueno, aquello no le gustaba. Oye, por cierto, llegasteis, empezó a los 80 a España y fue lo de Tejero en el Congreso. ¿Fue clavado? Creo que sí, fue por allí, justo cuando... Y quedaste alucinada. ¿Qué pensaste ese día? Bueno, yo que pensé ese día, yo ya estaba muy quemada con todo porque ves las cosas Claro, como... sí. Pero bueno, son cosas que... Sí. Y bueno, pues vinimos para aquí por culpa de él, pero bueno, que oye, nos fue bastante bien, pero bueno... Hoy por hoy, gracias a él. Gracias a él, pero yo siempre digo que porque habré venido, es verdad, pero bueno, se dicen tantas cosas, pero bueno. Y pues bueno, muy bien. trabajos Pues perfecto. aquí, trabajos allí, y bueno, pues... Y vinimos para San Juan, que a él le gusta San Juan. Claro, bueno, pues Y muy bueno, bien. hicimos casa ahí, que la hizo él. que Buen también- pueblo, sí, buen San pueblo, Juan. claro que sí. Don De José, pesca de río, sí. don José, el día de lo de Tejero, ¿usted qué dijo? Se ha formado gorda. Pues sí, todos lo pensábamos, pero bueno, Madre mía. yo tenía un poco de confianza, digo, bueno... esto- ¿Tenías confianza en que iba a salir adelante la cosa bien? Yo sí. ¿Y María qué? María muerta Yo de me miedo. acuerdo, nosotros de aquella teníamos un bar pequeñito, pero teníamos un bar. ¿Y ya había televisión en el bar? Sí, teníamos bar. Y yo estaba arriba y abajo, arriba. Ya. El bar lo teníamos abajo. Y me llamaban, María, ¿qué? Que no sé qué. Digo, mira, dejadme en paz que me vais a volver loca y me asustáis. Había miedo aquel día. Hombre, se había miedo. Y después quitaron la tele, no se veía la tele. No se veía. La tele no tenía. Baja la radio. Digo, bueno, pues bajo la radio. Y hasta de madrugada y escuchando, ¿no? Ya allí escuchando. Ay, madre mía.
Digo, mamá mía. Sí. Sí, pues sí que me acuerdo de todo. Además es que tenía unos clientes de aquella, era Ramón y todo, sí, que eran jóvenes, eran así mucho más jóvenes, en el tiempo de mi hija o así. María, sube arriba, queréis dejarme en paz, que me volvéis loca, me asusto. Pero sí, después cuando me agarraron de golpe, ¡pum!, la tele, igual. Porque José estaba en Madrid ya o aún no. Cuando pasó No, lo de no, Tejero. estaba en Barcelona. ¿Estabas en todavía. Barcelona? Sí, estaba en Barcelona. Sí, estabas en Barcelona. Bueno. Oye, los pueblos, hoy por hoy, que estáis aquí en los pueblos natales o de las parejas, ¿cómo fueron perdiendo población, no? ¿Tienen alguna posibilidad de futuro? Aunque sea todo el mundo tan pesimista, yo creo que tiene que haber alguna posibilidad. Yo creo que sí, y sobre todo Magá de Arriba, que está tan cerca de Ponferrada, porque antiguamente para ir a Ponferrada, ir en bicicleta, 1 hora ibas en bicicleta, por lo menos. Y si ibas en burra a vender patatas allí a Ponferrada, como iban algunos de los nuestros. ¿Por qué te ríes, María? ¿Tienes alguna aventura? No, porque digo que a Ponferrada se va bien, que yo también hice el Camino de Santiago andando desde aquí a Santiago, desde San Juan. Bueno, de Flores del Sil, con 133 personas. Tú con tu mini toda chula ya ibas a Ponferrada, claro. No, pero eso ya fue claro, casi cuando me fui ya para Suiza. Yo el otro día fui a Cacabelus y hasta Cacabelus casi me matan los hijos. ¿Ves? Ya andando. Y bueno, pero que sí, ahora San Juan también está como muerto, como dice el otro, pero el bar va muy bien. Yo también tuve bar, porque la gente de San Juan es de bar. Sí. Tuve bar también ahí 2 años y medio allí en San Juan. Y mucha gente que venía de Ponferrada. Pero bueno, que San Juan gusta, que viene gente de fuera y compraron casas los de Madrid por ahí. Pero bueno, antes hacía la hoguera tan famosa. La hoguera tan famosa de San Juan. Ese es mi hermano también. Sí. Juan Salví. Fíjate. Y ahora por culpa de algún problema que hubo, pues ya no dejan hacer la hoguera y bueno. Oye, ¿cómo os defendéis ahora con la tecnología, los ordenadores y el móvil y estas cosas? Yo mal, yo fatal. ¿Qué te pasa con esas cosas? ¿Qué te pasa? Yo fatal. Para eso de la... ¿No tienes paciencia? No tengo, no. Ayer mismo me dice mi hija, mamá, ¿quieres saber cómo fue lo del año pasado con Isaurita? Porque yo Isaurita me llevo muy bien con ella. Digo, pues mándamela. Y sí, no sé qué milagro, pero la encontré la primera. Digo, vaya. Bueno, sí. ¿Y el caballero cómo va con la tecnología? Pues nada bien tampoco, porque es el problema de todas las personas que hemos nacido un poquito... Claro. ¿Y por qué? Porque lo veis tan complicado. Porque haces un curso de ordenador, lo haces, pero después tienes otro montón de cosas que hacer en las que divertirte y te diviertes en otras cosas. Y dejas el ordenador allí parado hasta que te acuerdas y dices, pues ya no me acuerdo cómo me lo dijo. Aunque hayas tomado notas. Hayas tomado notas, ¿no? Claro. ¿Y María Asunción cómo anda con el móvil? Pues yo también mal. Lo único, cacharreando, ¿no? La nieta que a veces me dice, abuela, mira, haz así, pero tiene ya, va a hacer 20 años, que es la hija de Iván. Está estudiando en León y bueno, pues ella, pero... ¿Y los chavales de ahora que no levantan la cabeza del móvil, qué? Ay, mi madre. Pues ahí parece ser que nuestros políticos ahora les ponen ya un poco de remedio, les prohíben que hagan... es verdad. Que vayan al colegio, ¿no? Claro, a ver si lo van organizando un poquito, porque si no, pues... Bueno. Oye, nosotros nos gusta hablar de la vida de personas anónimas, como es vuestro caso, para que la gente también sepa lo duro que lo pasasteis en su tiempo, pero también para que les mandemos un mensaje a los chavales de hoy en día. Vosotros fuisteis jóvenes y no había ni una 10ª parte de lo que hay ahora. ¿Qué le dices a los guajes de ahora? Anda. ¿Qué consejo les das? Yo tengo un nieto que estoy todo el tiempo diciéndole cosas, pero por un oído entra, por el otro no sabe. ¿Y cuál sería el consejo que le das a los jóvenes que nos vean por la tele? Mire, que no tanto móvil, si es que está... Ahora que bueno, también hay que decirlo, no sé si lo digo o me calle, pero bueno, voy a decirlo. También los mayores dicen, yo no, y después están tan bien. Están tan bien, digo, me cago en la mar, están criticando a los jóvenes y ellos, yo no. Yo es que el móvil... Me dicen, mamá, ¿pero por qué no llevas el móvil? Un día te pasa algo. Déjame de móvil. Yo a veces, ¿sabes lo que tengo? Que tengo hasta miedo... Porque siempre cuando lo cojo, siempre me pasa algo, me persino. Digo, uy, madre, que no estés tanto rato con los cacharros en la mano. Les das de consejo, ¿no? No. ¿Y don José qué le dice a la juventud de hoy en día, como el joven que fue, que sigue estando dentro de usted, qué consejo les da? Con lo difícil que es dar consejos, yo no me atrevo. Que le pasen bien en el momento. Y bueno, pues que disfruten de la vida sin hacer daño y que se vayan preparando para el futuro. Sería lo que le diría, lo que yo le dije a mi hija. Muy buen consejo. Y siempre lo que le dije a ella y bueno, pues... Lo siguió y ahora es farmacéutica y profesora. Estoy muy satisfecho. Claro que sí.
Doña María Asunción Salvín Santín, mensaje para la juventud de hoy en día, ¿qué les dices? Pues lo mismo, que se formen bien, que se formen. La vida va a ser muy dura para todos, porque yo lo veo todo muy negro, así que... Bueno, vamos a ver. Sí, que sepan trabajar, que bueno, si eres trabajador en cualquier sitio tienes donde ganarte el pan, ¿no? Voilà. Bueno, pues doña María Asunción Salvín Santín, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. A don José Cubelos Franco, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por escucharnos. Y también a doña María Rodríguez Alfonso, a los tres. Muchas gracias. Y gracias por vuestro trabajo y por haber levantado también este país, que no lo levantaron solo en Madrid, que se lo levantaron todos los pueblos. Bueno, Muchas gracias. Que eso también es así, ¿eh? Coincidió así, pues si algo nos tocó, si algo hicimos, pues que lo seguramente disfruten el que viene estuvo atrás. bien hecho, que aquí estáis para contarlo. Y a ustedes recordarles que volvemos en Tertulia de Sabios, quién sabe desde qué otra localidad, para volver a homenajear a nuestros mayores.